60%. Esto nos lleva, ¿no?, a evaluar que el 60% de la población aún es susceptible de infectarse. Lo que no conocemos es si el grupo que puede infectarse está mayoritariamente, ¿no?, entre los jóvenes o entre los adultos o entre las personas de la tercera edad, susceptibles de ser estas últimas de tener una infección con consecuencias, ¿no?, severas. Sabemos que el COVID-19 aún en las infecciones que no son, ¿no?, severas, sino son leves o moderadas, puede dejar secuelas y daños en diferentes órganos. Entonces, en este momento, la posibilidad, ¿no?, de modificar las medidas de protección social como las que se han establecido, que son la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente o la desinfección de esta con alcohol o alcohol gel, deberán ser parte de nuestra vida, ¿no?, y parte de nuestra estructura, ¿no?, mental en los próximos meses aún. Esperemos que las cosas puedan ir mejorando y vamos a hablar en el transcurso de esta clase haciendo algunos comentarios sobre la actual epidemia. Es importante que nosotros sepamos que para tomar una decisión política debemos informarnos previamente de qué condiciones son las que nos rodean. Y cuando la decisión política tiene que ver con salud, es la epidemiología la que nos lleva, ¿no?, a mirar cuál puede ser el futuro en diferentes escenarios, si es que tomamos decisiones que logren, en todo caso, ¿no?, frenar la epidemia o hacerla desaparecer, finalizarla. Finalizar brotes de enfermedad es toda una tarea política, sustentadas las decisiones políticas en el conocimiento epidemiológico. Y hoy día vamos a hablar sobre vigilancia epidemiológica. Y lo primero que vamos a plantearles o vamos a mostrarles es que esta situación no es nueva. Y acá hay un dato interesante, ¿no?, un relato. Dice que hace unos 20.000 años, en un tempestuoso atardecer, el hechicero Cromañón regresaba de un retiro de 3 días en el monte donde había estado recolectando hierbas mágicas. Cuando le informaron que uno de los hombres había llegado enfermo luego de una larga jornada, seguro de su poder curativo, la ignorancia hace audaces a los médicos, se recubrió con su vestimenta de venado y fue a verlo. Apartó el cuero que tapaba la entrada de la caverna y iluminó el enfermo con su antorcha. De inmediato dio un respingo, retrocedió espantado y ordenó levantar el campamento y huir hacia un incierto fin en medio de la noche. En la pustulosa cara del enfermo había reconocido la viruela o alguna peste similar de la época, cuya horrorosa imagen había recibido a través de los relatos sucesivos de su padre y de su abuelo, y sabía que la muerte era inevitable. Como ven ustedes, lo primero que observamos acá es el distanciamiento social. Distanciamiento social que muchas veces ha tenido que ver con el pánico. Y este ha sido siempre la primera humana reacción a las terribles pandemias.
pánico, un miedo súbito extraordinario que oscurece la razón. Al pánico sigue la huida como consecuencia inevitable. En medio del pánico, sin embargo, siempre han existido hombres curiosos que han antepuesto la observación a su propio temor. A ellos, oscuros o famosos, debemos los avances experimentados en todo, ¿no? Pero en todas las pandemias, este error irracional ha hecho retroceder momentáneamente en algún punto a la medicina y a la humanidad, por detrás de logros y conocimientos ya establecidos. La segunda reacción en medio de la catástrofe es la búsqueda de una causalidad. Para el hombre primitivo y aún para el moderno hay simultáneamente una culpabilidad, de manera que la epidemia es siempre un castigo. Un momento, por favor. Siempre el hombre, finalmente, ha terminado por prevalecer frente a las más tremendas epidemias. La curva epidémica. Un histograma que muestra el curso de una epidemia de enfermedad trazando el número de casos según el tiempo de aparición. Caso primario. El individuo que introduce la enfermedad dentro de la familia o grupo de estudio, adquiriendo la enfermedad de la fuente de exposición original. No necesariamente es la primera persona diagnosticada. Estratificar. El proceso de separar una muestra en varias submuestras de acuerdo con criterios específicos como grupos por edad o género. Caso secundario. Caso por infección que ocurren después de la exposición al caso primario. Caso índice. El primer paciente, caso en una familia u otro grupo definido que llama la atención al investigador. Periodo de incubación. Un periodo de cambios patológicos, subclínicos o inaparentes. Después de la exposición, terminando con la aparición de los síntomas y de la enfermedad infecciosa. Valor extremo. Observaciones que difieren ampliamente del resto de los datos, que lleva a sospechar que un error se ha podido cometer o que sugiere que estos valores vienen de una población diferente. Histograma. Una representación gráfica de la distribución de frecuencias de una variable continua. Los rectángulos son dibujados de tal forma que sus bases yacen sobre una escala lineal representando intervalos de tiempo diferentes y sus alturas son proporcionales a la frecuencia de los valores. Esto está mal. Un momento, por favor. A ver si sí, es importante. Hay un icono, ahí está. Muy bien. De los valores dentro de cada intervalo. Continuamos. En relación a las enfermedades infecciosas, el contar los casos en una epidemia nos permite sacar provecho de la información recogida y utilizarla en forma apropiada. Esto se hace creando una curva epidémica. Y una curva epidémica es una representación gráfica del número de casos epidémicos de acuerdo a la fecha de la aparición de la enfermedad. Es útil porque ésta puede proveer información de patrón de la epidemia, la magnitud, casos aislados, tendencia en el tiempo, periodos de exposición y o incubación.
el patrón de propagación de la epidemia. Es la forma global de la curva. Puede revelar el tipo de epidemia, origen común, origen puntual o propagado. Una epidemia de origen común es aquella en la cual la gente está expuesta intermitente o continuamente a una fuente dañina común. El periodo de exposición puede ser corto o largo. Una exposición intermitente en una epidemia de origen común frecuentemente resulta en una curva epidémica con picos irregulares que reflejan el tiempo y extensión de la exposición. La exposición continua hará frecuente que los casos aumenten gradualmente y posiblemente en una meseta más que en un pico. Una curva epidémica con una pendiente aguda hacia arriba y una pendiente gradual hacia abajo típicamente describe una epidemia de origen puntual. Y una epidemia de origen puntual es una epidemia de origen común, en la cual el periodo de exposición es relativamente corto y todos los casos ocurren dentro de un periodo de incubación. Por ejemplo, una intoxicación alimentaria. Una epidemia propagada es aquella que pasa de persona a persona, por lo cual este tipo de epidemia pueden durar más que las de origen común y puede llevar a múltiples oleadas de infección si ocurren casos secundarios y terciarios. La clásica curva epidémica propagada tiene una serie de picos progresivamente más altos, siendo cada uno un periodo de incubación aparte, pero en realidad la curva epidémica puede verse algo diferente. En este caso estamos frente a lo que a lo que estamos sufriendo como la pandemia actual. Y acá tenemos, varias curvas epidémicas. La número 4, quisiera que se fijen en ella, es aquella que tenemos, es aquella que correspondería a lo que sería nuestro COVID-19 en este momento, la pandemia de COVID-19. Entonces, si ven este tipo de curva, si bien no corresponde exactamente al desarrollo de COVID-19, si vamos a ver que existen varios picos probables y a esto se le está llamando oleadas. En este momento nuestra cero prevalencia es aparentemente de 40%. En aproximadamente 10 días o 2 semanas debemos tener los resultados finales de la encuesta de cero prevalencia para COVID-19 en la población de Perú. Si esta está por debajo de 50, como se espera, y como las noticias nos los están trayendo, lo probable es que con la apertura de las actividades económicas tengamos otra nueva, otra nueva oleada o una nueva oleada con un pico de contagios. ¿Quiénes se van a poder contagiar? Aquellos que se han mantenido en casa respetando las establecidas por el comando COVID, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado frecuente de las manos. Pero todos estos no son más que elementos que deben sumarse y que deben estar, y que van a establecer finalmente, qué es lo que va a ocurrir. Lo que podemos hacer es aproximarnos a esto y decir que la nueva curva epidémica nos va a llevar a una nueva saturación también de los servicios de salud y de las unidades de cuidado intensivo. Si es que no respetamos estrictamente lo dispuesto por la norma sanitaria.
Y aquí estamos hablando de que la magnitud epidémica que se manifiesta en las curvas epidémicas y que nos da una idea de la magnitud, del tamaño del problema. Se puede obtener información acerca de la magnitud de la epidemia entre subpoblaciones también. Y aquí tenemos que mirar cuántas personas podrían haberse contagiado dentro del grupo de estudiantes que salían poco porque estaban, ¿no?, estudiando, ¿no?, estaban realizando sus actividades en sus casas, en clases virtuales. Y los estudiantes de que hablamos son los estudiantes universitarios, los estudiantes de colegio. Ellos probablemente no se hayan infectado. ¿Qué va a pasar ahora, no? Si ellos empiezan por el verano a salir a la calle, ¿no? Ya no tienen virtuales, el periodo vacacional se viene y, como es lógico, siendo jóvenes quisieran jugar la pelota, reunirse con sus amigos, ¿no?, conversar sobre sus problemas, y esto puede llevar a un contagio o a un incremento de los contagios. Pero el problema no es cuando un joven se contagia, porque probablemente es asintomático o va a ser un enfermo leve. El problema es que llevan el contagio a casa y en casa está el abuelito o están los papás. Y ellos sí pueden sufrir, ¿no?, un cuadro más severo de COVID-19. Por lo tanto, ¿no?, se puede estratificar estas subpoblaciones separando la muestra en varias submuestras de acuerdo a criterios específicos, tales como género, edad, síntomas clínicos o ubicación geográfica. La tendencia en el tiempo de la epidemia. La curva epidémica nos permite extraer información útil acerca de la tendencia en el tiempo, la aparición de la enfermedad para el primer paciente y el reporte de casos a lo largo de una línea de tiempo. La epidemia alcanza su punto máximo y luego comienza a disminuir. Si esta disminución es constante y ningún otro paciente es reportado, de acuerdo a esta curva, la epidemia parece estar terminada. Casos aislados de la epidemia. Los pacientes casos al comienzo o final que no parecen estar relacionados con la epidemia son referenciados como casos aislados. Lo primero que se debe hacer cuando se considere casos aislados es asegurarse que no hayan errores debido a la mala codificación o problemas de digitación de datos. Asumiendo que no hay errores de este tipo, los casos aislados pueden proveer información importante. Por ejemplo, un caso temprano puede no ser parte de la epidemia, más bien puede representar el nivel basal de la enfermedad. Puede representar también la fuente de la epidemia, ¿no?, y en este caso como un manipulador de comida enferma, o puede ser un caso expuesto antes que los otros. También puede representar la fuente de la epidemia. Un caso tardío puede no ser parte de la epidemia, pero alternativamente un caso tardío puede representar a un individuo que tuvo un periodo de incubación largo, que fue expuesto más tarde que los demás o que fue un caso secundario, adquirió la enfermedad de un caso primario. Periodo de exposición y periodo de incubación de la epidemia. Si el tiempo de la supuesta exposición es conocido, las curvas epidémicas pueden ser usadas para estimar el periodo de incubación de la enfermedad, y esto puede facilitar
la identificación del agente causal. El periodo entre el tiempo de exposición conocido o hipotético y el pico de la curva epidémica representa la mediana hipotética del periodo de incubación. En epidemias de origen común que involucran enfermedades con periodos de incubación conocidos, las curvas epidémicas pueden ayudar a determinar el periodo probable de exposición. Esto puede hacerse ubicando el periodo de incubación promedio para el organismo y desde el caso pico contar hacia atrás el tiempo promedio del periodo de incubación. Para determinar el periodo de incubación mínimo de la epidemia en cuestión, se cuenta hacia atrás el tiempo del periodo de incubación mínimo del organismo a partir del primer caso de la curva epidémica. Idealmente, los periodos de incubación mínimo y promedio deben estar cerca y el tiempo entre ellos representará el periodo de exposición probable, ya que esta técnica no es precisa y es recomendable ampliar el periodo de exposición identificando en un 10 a 20% en ambos sentidos para no perder una exposición potencial. Las exposiciones potenciales durante este marco de tiempo pueden ser investigadas con la esperanza de encontrar la fuente de la epidemia. Y ahora tenemos acá, ¿no? Algo interesante porque es lo que se colocó en el prólogo, ¿no?, de los protocolos para la vigilancia epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, firmado en el 2006 por la doctora Pilar Macetti, que actualmente es la ministra de Salud. La vigilancia epidemiológica ha demostrado en las últimas décadas ser una herramienta más importante con que cuenta la salud pública, que nos permite tener un conocimiento actualizado del estado de salud de la población, permitiendo identificar precozmente los brotes o epidemias para su oportuna intervención y control. Asimismo, conocer la tendencia de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, su evolución mediante la observación de la curva epidémica, las regiones geográficas comprometidas y los grupos poblacionales que tienen las mayores tasas de incidencia, no solo nos brinda las evidencias científicas necesarias a quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones en la gestión sanitaria, sino también nos permite evaluar los resultados de sus intervenciones e inversiones en el que el sector salud realiza en la prevención y el control de las enfermedades. Como ven ustedes, la importancia de la vigilancia epidemiológica, ¿no?, es crucial para lograr tener la información necesaria que permita al político tomar una decisión. Las intervenciones preventivas no solo podrán basarse en un análisis fundamentado en la realidad y tendrán mejores herramientas para evaluar el desarrollo de sus proyectos y programas. Y los sistemas de vigilancia epidemiológica responden a interrogantes tales como a quiénes afectan los problemas de salud pública, en qué circunstancias, bajo qué condiciones y en qué momentos ocurren, cuáles factores se asocian con su ocurrencia, a fin de obtener información útil para quienes trabajan en control, atención y prevención de los problemas específicos de salud, mejorando su reconocimiento, análisis y toma de decisiones. Por lo tanto, realizar la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población nos lleva, ¿no?, a que se generen datos que contribuyen a que los programas de control y prevención resuelvan efectivamente los problemas para definir prioridades en salud
y conducir investigaciones. Y estos son procesos sistemáticos, ordenados y planificados de observación, medición y registro de ciertas variables definidas para luego describir, analizar y evaluar e interpretar tales observaciones y mediciones con propósitos definidos. La conformación entonces de sistemas de información bajo criterios claramente establecidos como sistema de vigilancia epidemiológica son una propuesta para solucionar estos vacíos de información. En otras palabras, los sistemas de vigilancia epidemiológica son sistemas de información. Y la vigilancia epidemiológica no es más que una de las aplicaciones del método epidemiológico y de un conjunto de técnicas y estudios en la práctica médica rutinaria. La vigilancia epidemiológica es función esencial de salud pública, es decir, es una de las tareas que el Estado debe realizar en resguardo de la salud y el bienestar de la población. Es el conjunto de actividades que permite reunir la información indispensable para conocer en todo momento la conducta o historia natural de la enfermedad, detectar o prever cualquier cambio que pueda ocurrir por alteraciones en los factores condicionantes con el fin de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, las medidas indicadas, eficientes, que lleven a la prevención y control de la enfermedad. Los sistemas de vigilancia epidemiológica identifican los problemas en sus dos dimensiones, la individual, detección precoz, gestión de caso susceptible, y la colectiva, diagnóstico de la situación de salud y detección de nuevos riesgos. El término vigilancia epidemiológica ha sustituido, completando y modificando el término más clásico de inteligencia epidemiológica desde la década de los 70. Antes de la década de los 70, las actividades de vigilancia epidemiológica estaban conocidas como sistema o como inteligencia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica constituye el subsistema de información del sistema de información, decisión, control de las enfermedades específicas, que sirve de base para hacer recomendaciones, para evaluar las medidas de control y para realizar la planificación. Es decir, el enfoque en este caso es sistémico. Las actividades necesarias para la vigilancia: recolección sistemática de datos pertinentes, consolidación, evaluación e interpretación de los datos, recomendación de las medidas adecuadas que hay que tomar, pronta distribución de la información y de las recomendaciones a los órganos competentes, en especial a los que deben decidir y actuar. La concepción de la vigilancia epidemiológica se acompaña de las dimensiones estratégicas y tácticas. La vigilancia estratégica en el largo plazo, o más que en el largo plazo, en proyección, se centra en la observación continuada a mediano y largo plazo, y estas son tendencias de los objetivos, propósitos y directrices para incrementar la salud de la población en sus plazos inmediatos y mediatos. Contiene todo lo relacionado con la evaluación de las tendencias de acuerdo con los pronósticos formulados y ocupar un gran espacio en la caracterización del estado de salud. Esta dimensión se nutre de los distintos subsistemas de registro y notificación de los problemas de salud y condiciones, eventos o factores relacionados. Y la vigilancia táctica tiene que ver con el estado de alerta responsable para detectar las intercurrencias o cambios repentinos en salud, las condiciones
y los eventos o factores relacionados con ellas. Incluye informaciones puntuales, asuntos no previstos o por el contrario sujetos a una observación muy estrecha. Contempla daños potenciales o informaciones sobre fenómenos ausentes, pero de gran importancia para la salud. Los subsistemas de alerta, acción y el sistema de información directa son los mecanismos para ejecutar este tipo de vigilancia. Los tipos de sistemas de vigilancia epidemiológica. Hay una vigilancia pasiva, es decir, esperamos que nos llegue la información a través de los canales usuales, aquella en que el especialista no ejecuta personalmente la acción para obtener la información. Esta se obtiene directamente de los registros ya establecidos. Las fuentes más comunes donde se encuentran estos datos son los anuarios estadísticos, anuario de estadísticas vitales, historias clínicas, informes de consultas externas, registro de enfermedades de notificación obligatoria, sistemas de información directa, certificados de defunción, protocolos de necropsia y de medicina legal. La vigilancia activa es aquella que hacemos directamente cuando el especialista la ejecuta. La búsqueda de la información específica objeto de esta vigilancia, independientemente del que el enfermo o la persona acuda al servicio y se anote o registre el dato rutinariamente. Las fuentes de información de la vigilancia activa son encuestas de morbilidad, investigaciones de brotes epidémicos, controles de foco, pesquisas serológicas, citológicas y bacteriológicas, encuestas socioeconómicas, encuestas entomológicas y etnográficas. Actualmente para el COVID-19 estamos trabajando una vigilancia activa. Y la vigilancia epidemiológica especializada Centinela es la vigilancia que se realiza a un problema en particular debido a compromisos internacionales o prioridades nacionales, campañas de erradicación, enfermedades transmisibles, de notificación individual. Este tipo de vigilancia puede utilizar elementos de vigilancia pasiva y activa y se caracteriza por una rápida detección, inmediata acción y prevención específica. En este caso podríamos estar hablando del sarampión. Los problemas de salud donde se aplican sistemas de vigilancia especializada son los siguientes: en las enfermedades de transmisión digestiva, shigalosis, salmonelosis, cólera. En las enfermedades prevenibles por vacuna, como ya se les mencionaba en la diapositiva anterior, sarampión, pero también podemos mencionar rubiola, parotiditis, poliomielitis. En las enfermedades transmitidas por contacto directo, meningoencefalitis, meningocócica y bacteriana. En las enfermedades no transmisibles, hipertensión arterial, enfermedades nutricionales y metabólicas. En otros eventos de salud materno-infantil y ambiental, detección y control de brotes de epidemias, detección de sucesos nuevos o desconocidos no esperados, anticipando situaciones emergentes, determinación de la causa natural de la enfermedad, y acá hay que evaluar incidencia, prevalencia geográfica y estacional de las enfermedades. Permite evaluar las medidas de control y acciones de promoción y prevención. Detección y monitoreo de cambios y tendencias futuras de los agentes patógenos. Detección de cambios en la práctica médico-sanitaria.
Desarrollar aspectos epidemiológicos que ayuden a controlar, prevenir y erradicar enfermedades. Ayuda a la planificación y administración de salud pública. Contribuye a la investigación. Todos los subsistemas del sistema de vigilancia epidemiológica deben individualmente responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué? Definir el objeto de vigilancia. ¿Cómo? Actividades que se deben realizar para cumplir el objetivo. ¿Quién? Personal que participa. ¿Dónde? Lugar donde se va a ejecutar la actividad. ¿Cómo es? Procedimiento a utilizar, normas que se establecen. ¿Cuándo? Frecuencia con que se mide la actividad, la periodicidad de recogida de datos y análisis. ¿Cuál? Producto de salida que se desea y el resultado esperado. ¿Cuáles son los atributos de un sistema de vigilancia? Sensibilidad. Representa la capacidad para detectar correctamente los casos que tienen una enfermedad dada o un factor de riesgo determinado. Un sistema es más sensible mientras mayor sea el número de casos verdaderos que detecte, así como por su capacidad de detectar epidemias. El valor predictivo positivo, que es la proporción de personas identificadas como casos que realmente tienen la condición bajo vigilancia. Este atributo se ve afectado por la prevalencia de la enfermedad que se está vigilando. Especificidad. Es la capacidad para identificar correctamente a las personas que no están realmente enfermas de la afección que interesa vigilar o que no poseen realmente el factor de riesgo. Es la capacidad para detectar falsos positivos cuando ésta es baja. Significa que la detección ha sido poco exigente o poco precisa. Representatividad. Describe de la manera más exacta posible la ocurrencia de un evento de salud en una comunidad, de acuerdo con su distribución en tiempo, lugar y persona. Oportunidad. Refleja la rapidez en el tiempo que transcurre entre los diferentes pasos del sistema de vigilancia. Ocurrencia, detección, notificación, acción, una vez que ha ocurrido el evento. Flexibilidad. Es la capacidad de un sistema de acomodarse a exigencias nuevas dentro del propio sistema. Aceptabilidad. Está dada por el nivel de aceptación de la actividad por parte de las personas que administran y coordinan el sistema, así como por las que generan la información. Simplicidad. Es el grado de sencillez de un sistema para interactuar de forma ágil y eficiente con el medio sin perder la calidad de sus acciones. Lo primero que tenemos que establecer entonces es una recolección de la información actualizada. Esta información deberá ser precisa, completa, oportuna y recibirse con la regularidad y continuidad deseable. En este sentido, la unidad de vigilancia deberá, primero, seleccionar los datos necesarios para cada una de las enfermedades consideradas, establecer las normas de periodicidad con la cual deben informarse y los canales a utilizarse. Tercero, identificar las fuentes de información, servicios de atención médica y de salud pública, laboratorios y otros organismos que por sus funciones constituyen fuentes valiosas de datos sobre el saneamiento ambiental, las características demográficas, las condiciones económicas, etc. Cuarto, establecer las normas de periodicidad con la cual debe informarse y los canales a utilizarse. Quinto es recibir las notificaciones
e informes que llenen las condiciones señaladas en los 3 primeros, ¿no?, ítems. Realizar investigaciones especiales complementarias que contribuyan a configurar y precisar el cuadro en estudio. Reunir y compaginar toda la información que permite el análisis del problema y su interpretación. Reunir los datos necesarios para coordinar y controlar el funcionamiento del sistema de información. Finalmente, las actividades de procedimiento, análisis e interpretación de los datos pasan por elaborar tablas y gráficas, calculando tasas específicas y establecer razones y proporciones. Fijar patrones de comparación, analizar la información y compararla con los patrones establecidos para su debida interpretación, redactar y presentar a los organismos competentes e interesados informes que reúnan todos los elementos de juicio de la situación en estudio, los problemas identificados y la interpretación que se les dé para orientar la toma de decisiones finalmente de la autoridad. Recomendaciones e informes de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Informará al organismo o entidad de decisión superior, oportunamente haciendo una descripción detallada de la situación confrontada e indicando las medidas de control que propone y recomienda. Una vez tomada la decisión y ejecutadas las medidas de control o en vías de ejecución, se seguirá informando al nivel superior los resultados obtenidos y la evolución del problema. La unidad de vigilancia se encargará de publicar un boletín semanal con el fin de informar todos los servicios de salud y otros interesados, incluyendo organismos internacionales, sobre la situación epidemiológica. Este boletín, además de incluir descripciones del problema con cuadros, tasas, gráficas, comentará la información presentada, analizándola e interpretándola. También señalará las medidas de control aplicadas y los resultados. El contenido del boletín podrá ampliarse con datos e información de situaciones que afectan a otros países o regiones, por ser de interés y porque aportan conocimientos y experiencia. El sistema de vigilancia epidemiológica tiene la responsabilidad de establecer y actualizar normas, pautas y procedimientos referentes al sistema de vigilancia, a las medidas de control y a la evaluación de estas medidas. ¿Cuáles son las acciones de control? Que van a depender de las condiciones de estructuración y desarrollo de los servicios de salud. El organismo de vigilancia podrá tener la responsabilidad o no también de participar en o de realizar las actividades de control dirigidas a proteger los susceptibles, con quimioprofilaxia, prevención inmunológica y otras medidas apropiadas. Interferir un brote, vacunación en masa en tiempo corto, tratamientos preventivos y otras medidas de control. Orientar o bien realizar el tratamiento o aislamiento de los casos. Vigilar el cumplimiento de las normas, sobre todo de aquellas acciones, como son las de saneamiento ambiental, por ejemplo, que no dependen directamente del organismo de vigilancia. ¿Por qué son importantes estos sistemas de vigilancia epidemiológica? Porque permiten conocer la situación de problemas de salud de forma integrada. Mayor nivel de análisis y utilización de la información. Previenen y actúan con más precisión y efectividad en las acciones frente a brotes epidémicos o episódicos. Aportan mayor beneficio para la toma de decisiones
con base científica a los diferentes niveles de las instituciones de salud y del gobierno. Facilitan la formulación de orientaciones sobre bases objetivas con el fin de prevenir y controlar dichos problemas. Facilitan la formulación de orientaciones, ¿no?, sobre estas bases objetivas. Las enfermedades susceptibles de vigilancia son aquellas que constituyen un problema de salud pública por su alta prevalencia, incidencia o mortalidad, para las que se disponen formas preventivas o posibilidades de tratamiento adecuado que estén al alcance de los servicios de salud. Para determinar qué enfermedad o suceso es susceptible de vigilancia, debe tenerse en cuenta aquellos que constituyen un verdadero problema de salud en el territorio o al nivel que se determine por las autoridades correspondientes de acuerdo con parámetros que definen su comportamiento, como son: magnitud, expresada en indicadores de morbilidad y mortalidad; trascendencia, discapacidad y daño de vida potencialmente perdidos; vulnerabilidad, posibilidades de prevención y tratamiento exitoso al alcance de los servicios de salud; eventos que determinan la creación de un sistema de vigilancia; enfermedades que ya han sido erradicadas, viruela, paludismo, fiebre amarilla; enfermedades que se encuentran dentro de programas de erradicación, poliomielitis, dengue, rubiola, parotiditis y sarampión; enfermedades transmisibles de corto periodo de incubación y alta letalidad, cólera como ejemplo; enfermedades no transmisibles de alta mortalidad, infarto agudo de miocardio, accidentes, cáncer. Factores de riesgo y condiciones de vida. Aquí el ejemplo es hipertensión arterial, hábito de fumar, enfermedades desconocidas, ¿no? Y un ejemplo es la polineuropatía epidémica, ¿no?, que sufrimos el año que pasó con el síndrome de Guillain-Barré en el norte del país. La presencia de sustancias tóxicas en el ambiente que puede afectar la salud. Y aquí el ejemplo es la intoxicación por plomo y los compuestos organofosforados, ¿no?, en las zonas agrícolas. Otro evento de naturaleza social que pueden generar problemas de salud. Ejemplo: delincuencia, desempleo. La morbilidad, ¿no? Elementos, fuentes y tipos de datos del proceso de vigilancia epidemiológica. Para la morbilidad, como ven ustedes, acá tenemos una serie de datos. Y los elementos son notificación, casos y brotes, notificación de laboratorio, registro de morbilidad hospitalaria y ambulatoria, investigación de casos y brotes, investigación de contacto, informe por legos a base de síntomas, informe por sistemas de comunicación social, ausentismo, laborales y escolares, encuestas especiales domiciliarias a través del teléfono, registros especiales como para la TBC o lactosa, informes de otras instituciones, comunicaciones personales, profesionales, infecciones hospitalarias, infecciones en mataderos, encuestas epidemiológicas, triaje, consumo de drogas y biológicos, efectos adversos de drogas y biológicos. Fuentes de donde tenemos todo esto: de los servicios de atención médica locales y regionales, laboratorios públicos y privados, médicos en ejercicio, servicios de epidemiología locales, regionales y centrales, servicios especializados como TBC, Chagas, ¿no?, servicios de salud animal, las instituciones como centros educacionales, fábricas, líderes de la comunidad, periódicos, radio, televisión, casas productoras y distribuidoras de fármacos, ¿no?, y farmacias. Tipos de datos: diagnóstico de la enfermedad con sus características, edad, lugar, tiempo, sexo, raza,
informes de producción y distribución de drogas y biológicos. Estos serían los tipos de datos que deberíamos recoger. Como ven ustedes, aquí tenemos los elementos, las fuentes y los tipos de datos. Para la mortalidad también tenemos un cuadro semejante. Un poco menos denso, ¿no? Y los elementos son las estadísticas rutinarias de mortalidad, los informes de mortalidad, los informes de anatomía patológica, revisión de informes de certificados de defunción, de enfermedades seleccionadas o de muertes por todas las causas o causas seleccionadas en grupos especiales, registro de las muertes de los animales, encuestas de cementerios y registro de defunción. Fuente: servicios de estadística vital, registro de mortalidad en unidades sanitarias o su equivalente, laboratorios especializados, servicios de salud animal, incluyendo mataderos. Tipos de datos: mortalidad general, mortalidad específica por causa, edad y lugar de ocurrencia, mortalidad infantil, mortalidad de 1 a 4 años. Con respecto a la mortalidad, ¿no? Tenemos que ver con claridad que una cosa son los informes, en el caso del COVID-19, los informes directamente emitidos por los centros de atención de salud, y otra es el exceso de mortalidad observado al establecer las estadísticas del Sistema Nacional, ¿no?, de Estadísticas Vitales. Y lógicamente que habiendo un incremento y una brecha mayor, ¿no?, muy grande entre lo que es el sistema de información, ¿no?, de los centros de salud y el incremento de mortalidad, se ha tenido que hacer una investigación para determinar el número real de muertos a raíz de COVID-19, que no corresponde exactamente a las estadísticas del Ministerio de Salud, ¿no?, de la Seguridad Social y de las actividades privadas, ¿no?, y de las instituciones privadas. También tenemos que ver la estructura demográfica. ¿Qué elementos tenemos? Nacimientos, defunciones, censos, muestreos, movimientos de población. Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Oficina de Estadística del Sector Salud y de Salud Animal, estimaciones de poblaciones, muestreos, encuestas especiales. Tipos de datos: distribución de población por edad y sexo, distribución urbana y rural, poblaciones locales, cuadros de migraciones, crecimiento de la población, fertilidad y densidad de la población. Un momento, por favor. Análisis de las actividades para realizar vigilancia epidemiológica dentro del marco de un sistema constituyen un sistema de información. Primero, la detección del fenómeno y generación de los datos. Segundo, elaboración de los datos. Tercero, la interpretación epidemiológica. Cuarto, la difusión de los resultados y de la recomendación. En la detección de fenómenos y generación de los datos tenemos transmisión y notificación de los datos producidos para que sean elaborados. La presentación de los datos elaborados para que sean interpretados. La distribución de la información obtenida como producto final a todos aquellos servicios que deben conocerla. Y la de las medidas de control
a las unidades encargadas de decidir y ejecutarla. Un sistema de información, sumado a acciones relacionadas con la decisión y control, va a dar lugar a un sistema general de información, decisión y control. El sistema general comprende varios subsistemas que corresponden a cada área específica. Por lo tanto, son un conjunto delimitado y reconocido de elementos dinámicos propios de la vigilancia epidemiológica, reconocidos o dependientes entre sí de una forma u otra, y actúan juntos y sin interrupción, de tal forma que producen un efecto total característico. Sistemas de información, decisión y control. La situación epidemiológica, situación de programas de control y situación de funcionamiento del sistema. Aquí tenemos que ver con la identificación, la confirmación, la transmisión, la elaboración, la presentación, análisis e interpretación, recomendaciones, la decisión operacional, la decisión técnica, la decisión política, las normas, metas y procedimientos, implementación de las acciones de control y finalmente, nuevamente llegamos a una situación epidemiológica, a una situación de programas de control y a una situación del funcionamiento del sistema. Y acá tenemos entonces la información en el lado izquierdo, en el lado central la decisión y finalmente en el lado izquierdo el control. Estructura horizontal de los sistemas de vigilancia logra hacer intervenir 3 niveles de acción: la local, la regional y la central. Aquí el nivel local tiene la responsabilidad de reunir los datos necesarios de las distintas fuentes, de confirmar hasta donde pueda, de acuerdo con sus recursos, los datos recogidos y de notificar al organismo superior, regional y central. Y el sistema local tomará las medidas inmediatas de control que son de su competencia y aplicará las medidas rutinarias planificadas. El nivel regional, que es el nivel siguiente, además de recibir la notificación, funcionará como organismo de apoyo para confirmar y consolidar el diagnóstico de la situación. Colaborará con la ejecución de las medidas de control, ya sea que tenga poder de decisión o simplemente que ejecute las medidas decididas a nivel superior. Supervisará el nivel local e informará al nivel central de todas sus acciones. El nivel central procesa o completa el procesamiento de los datos, consolida y confirma definitivamente la información y por lo tanto el diagnóstico de la situación, analiza los datos y los interpreta, hace las recomendaciones para las acciones de control o a los organismos de decisión. El nivel central establece, por lo tanto, las normas y pautas técnicas del sistema, las normas para su control y los distintos niveles de responsabilidades con las funciones y actividades correspondientes, y completará las acciones de control apoyando los niveles superiores, supervisando a los niveles inferiores y enviando a los distintos organismos involucrados e interesados de los distintos niveles los informes completos sobre diagnóstico de la situación, medidas recomendadas, medidas ejecutadas y resultados obtenidos a corto y mediano plazo. Esta estructura es la ideal. Esto acá aparece, ¿no? Las actividades de la vigilancia epidemiológica en una estructura horizontal. Como ven ustedes, hay, ¿no?, un diagnóstico de situación epidemiológica, acciones de salud, infraestructura. Se tienen que recolectar datos.
mediante un sistema de información en salud, mediante vigilancia, sistemas de información sobre cómo están las acciones de salud, sistemas de información sobre infraestructura. Luego, esta información va a ir para obtener recomendaciones en los niveles de decisión. Y hay una serie de ejecución de actividades de salud y programa, un control de funcionamiento y ejecución de actividades, utilización, administración y funcionamiento de los sistemas de información, y nuevamente todo el sistema se retroalimenta. La estructura vertical no es la más recomendable. Aquí tenemos nosotros un nivel central y un nivel local también. El nivel local tiene siempre responsabilidades de reunir los datos necesarios de las distintas fuentes, de confirmar hasta donde pueda, de acuerdo con sus recursos, los datos recogidos y de notificar al organismo superior, regional y central. Tomará el nivel central las medidas de su competencia y aplicará las medidas rutinarias planificadas, y se comunica con el nivel central y recibe de éste las órdenes e indicaciones necesarias para sus acciones. El nivel central tiene toda la responsabilidad normativa y de supervisión, su participación en la confirmación y consolidación de los hechos con cómo es el diagnóstico de la situación. Su intervención en la aplicación de las medidas de control es más activa y directa, y por lo tanto domina de más cerca y más completamente el problema, ya que le corresponde la decisión técnica y operacional. Este nivel central, ¿no? Podríamos nosotros compararlo en este momento con el comando COVID, donde las acciones a nivel nacional se han centralizado, ¿no?, en el llamado comando COVID, y las decisiones se toman en el más alto nivel político. Conviene hacer hincapié sobre el hecho de que el sistema de vigilancia implica una cadena continua de actividades que repercuten una sobre otra. En un sistema operacional eficiente no puede ni debe haber interrupciones en la cadena. La información genera, por lo tanto, medidas de control. Se modifican las condiciones epidemiológicas, se modifican los factores determinantes. En estos factores determinantes, ¿no?, podemos nosotros cambiar cambiar las exposiciones, como en el caso de las disposiciones sanitarias que, ¿no?, con respecto al COVID, se producen resultados, se generan nuevos datos, se genera nueva información, y nuevamente la información va a generar medidas de control o relajación de las medidas de control. Las actividades de vigilancia epidemiológica en una estructura vertical la tenemos acá. Como ven ustedes, es mucho más simple que en una estructura horizontal, ¿no? En el nivel local se recogen datos, se notifica, se ejecutan acciones rutinarias de control, esto se transmite al nivel central, quien va a tomar las decisiones luego de recibir la información, de consolidarla, de recoger información adicional, de realizar investigaciones especiales, de analizar e interpretar los datos, establecer el diagnóstico de la situación, hacer recomendaciones para el control, ¿no?, elaborar las normas, pautas y procedimientos técnicos del sistema, y supervisa el nivel local y todas las acciones de vigilancia y elabora los informes. Todo esto pasa al nivel de decisión superior y nuevamente el sistema se retroalimenta. La información también llega a otras entidades para que se tomen las decisiones que fueran convenientes. Sí. Sí.
Control del funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica. Los datos básicos sobre características generales de la población y el medio ambiente. Lo que tenemos que ver es la oportunidad de estos datos. Sí, diga. Hola, sí, diga. Bueno, la oportunidad de estos datos si llegan a tiempo. La actualización de estos datos si están al día. La disponibilidad de los datos si están a mano en el momento de necesitarlo. Los datos básicos sobre las características generales de la población y el medio ambiente. Los datos específicos referentes a las enfermedades en estudio que se clasifican como sigue. Datos de morbilidad. Control de fuente de datos. Su clasificación por tipos. Hospitales, centros de salud, sanatorios, dispensarios, abolición de fuentes o incorporación de fuentes nuevas. La cobertura por población y área geográfica de la red de notificación. Oportunidad y regularidad de los envíos y recepción de los datos. La oportunidad de la notificación. Intervalo entre las fechas de comienzo de la enfermedad, de conocimiento del caso y de notificación. La calidad de notificación, que contenga todos los datos requeridos, porcentaje de casos sospechosos, identificados y confirmados por laboratorio y otro mecanismo. Y los datos de mortalidad, porcentaje de muertes con certificación médica, oportunidad de la notificación de las muertes a los servicios de estadística vital, calidad de esta notificación, oportunidad y regularidad de los informes del servicio de estadística o la unidad de vigilancia, y datos de laboratorio, frecuencia, oportunidad, calidad y regularidad de las muestras que el laboratorio recibe, oportunidad y regularidad de ejecución de las pruebas, oportunidad y regularidad y rapidez de los informes de laboratorio, calidad de los resultados de laboratorio. Control del funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica. Aquí tenemos otros datos. Control de la disponibilidad de vacunas, control de distribución, transporte y periodicidad de distribución, control de la refrigeración a los distintos niveles para asegurar la buena comunicación. Y el control de elaboración de informes, que viene con oportunidad y regularidad de la redacción de informes destinados a todos los niveles del sistema de vigilancia u otros organismos involucrados o interesados. Regularidad del envío de informes y recomendaciones al organismo de decisión superior. Oportunidad y regularidad de actualización de normas y pautas para el funcionamiento del sistema de vigilancia. Oportunidad y regularidad de actualización de normas y pautas para el control de las enfermedades. La evaluación de actividades de control de las enfermedades tiene que ver con indicadores de evaluación internamente relacionados con las clases de actividades involucradas, como casos estudiados, total de casos específicos notificados, casos examinados por laboratorio, casos con diagnóstico clínico o epidemiológico, y número de casos nuevos confirmados por el laboratorio, número de casos examinados. La actividad de búsqueda de casos tiene que ver con población examinada y población total, población examinada y población más expuesta al riesgo, casos nuevos identificados, población total o población examinada, contactos examinados o contactos registrados, casos nuevos encontrados en contacto y total de contactos examinados, casos nuevos encontrados en contacto y total de casos nuevos en sintomáticos, total de casos nuevos en grupos especiales, total de casos nuevos, número de contactos identificados por cada caso índice, número de portadores sobre total de examinados y número de muestras examinadas sobre total de población del área.
Todo esto lo estamos viendo nosotros en este momento, ¿no? Como los informes durante el COVID-19. Aquí tenemos que establecer algo que llamamos el modelo SIR. El modelo SIR nos sirve para el pronóstico de cómo va a ser la pandemia o cómo va a ser la epidemia en el transcurso, ¿no? En el transcurso del tiempo. Este modelo fue hecho, ¿no? Ya hace bastante tiempo, a inicios del siglo XX, pero aún sigue funcionando y es el que se está utilizando cada vez con mayor, ¿no? Utilizando modelos derivados de él de mayor complejidad. Es un modelo epidemiológico compartimentado básico. El modelo continuo es un modelo que trae susceptible, infectado y recuperado, o SIR. S, I y R representan los tres compartimentos. En este modelo relativamente sencillo, ideado para describir las epidemias, los individuos empiezan como susceptibles a un agente patógeno determinado y se infectan. Van pasando a los otros dos compartimentos. El modelo se define por un sistema de 3 ecuaciones diferenciales ordinarias, que aquí lo vemos, donde B es la tasa de transmisión, I es la tasa de recuperación a la inversa del periodo infeccioso, y N es el tamaño total de la población, de manera que N es igual a los susceptibles, ¿no? A los infectados y a los recuperados. El modelo, en el modelo ordinario de la ecuación 1 se da por sentado que no hay nacimientos ni muertos. Es un modelo estático. Al comienzo del brote y la epidemia, el tiempo es cero. Suponemos que la copoblación está constituida totalmente por individuos susceptibles y un solo individuo infeccioso. Al comienzo del brote o epidemia, tiempo cero, suponemos, ¿no? Con este modelo, si la tasa de transmisión excede a la de recuperación, beta sobre mayor a 1, la enfermedad se propagará. Esto es lo que llamamos nosotros el factor R luego, posteriormente. Beta sobre I es el número de infecciones nuevas por unidad de tiempo multiplicado por el tiempo que dura la infecciosidad y describe el número de infecciones nuevas que se originaron del individuo infectado inicialmente. En este modelo SIR sencillo, el número reproductivo básico o la razón reproductiva básica, el R, es igual a beta sobre I. Del R hemos estado escuchando mucho durante estos últimos tiempos. El R0, por lo tanto, es un parámetro importante para medir la dinámica de la enfermedad, porque a partir del umbral 1.0 puede indicar cuándo podría ocurrir un brote. Si el número de reproducción efectiva, RE, ¿no? R sub 0 por, ¿no? Susceptible sobre la población, sobre la población en general es mayor que 1, cabe prever que la enfermedad se siga propagando. La reproducción efectiva refleja el hecho de que a medida que la proporción de individuos susceptibles disminuye, S sobre N, la transmisión de la enfermedad se vuelve más lenta. Esto es lo que nos lleva posteriormente, ¿no?, a lo que es la teoría de la inmunidad de rebaño. En este momento, S sobre N parece ser una, ¿no?, 0.4, es decir, el 40% de nuestra población podría ser, el 60% de nuestra población, perdón, o sea, 0.6 sería S sobre N, el 60% de nuestra población podría ser susceptible si es que los datos iniciales, ¿no?, que se han estado dando sobre la prevalencia de infectados en la actual pandemia son ciertos. Los epidemiólogos suelen considerar que el número reproductivo básico es uno de los parámetros decisivos para determinar si una epidemia es susceptible de control.
El objetivo de toda respuesta de salud pública durante una pandemia consiste en aminorar o detener la propagación del virus mediante estrategias de mitigación que, primero, disminuyan el R, mediante el cambio de tasa de transmisión, por ejemplo, cerrando las escuelas o las universidades, o de la duración de la infecciosidad. Aquí tendríamos el manejo uso de antivíricos que no han dado resultado en la actual pandemia. Entonces tenemos sí disminución de la tasa de transmisión con medidas como el aislamiento social y la cuarentena. Disminuyen, ¿no? El R, la reproducción efectiva, reduciendo el número de individuos susceptibles. Por ejemplo, ¿cómo? Mediante la vacunación, que es lo que se proyecta para poder salir del estado epidémico. Los especialistas en modelización pueden modificar el modelo SIR, agregando o quitando compartimentos. Vamos a ver cómo este modelo SIR ha ido o ha empezado a ser ha sido modificado de tal manera que actualmente nosotros lo que tenemos es un modelo SEIR. Si la enfermedad tiene un periodo de latencia prolongado por comparación con el periodo infeccioso, también podría agregarse otros compartimientos como una clase de expuestos, lo que daría origen a un modelo SEIR que se usa con frecuencia para la gripe. Al irse haciendo más modificaciones al modelo base, los modelos compartimentados pueden volverse complejos en poco tiempo. La diferencia entre las ecuaciones del modelo SIR y SEIR estriba simplemente en la adición de una cuarta ecuación diferencial ordinaria o las que aparecen en la ecuación 1, a las que aparecen en las diapositivas anteriores, la cual describe la dinámica de la clase de individuos expuestos o latentes. Esta ecuación diferencia otro parámetro B, que presenta la velocidad con que los individuos pasan de la clase latente a la clase infectada. Interesa señalar que B es inversamente proporcional al periodo latente de enfermedad. Esto es, B es pequeña para una enfermedad con un periodo latente prolongado. El modelo que se elige determina la dinámica pronosticada de la enfermedad aun cuando se use el mismo número reproductivo básico. Esto ejemplifica la necesidad de conocer los compartimentos que se usan, el tiempo que transcurre en cada compartimento y si cada uno de estos compartimentos es pertinente para la enfermedad en cuestión. La dinámica según el modelo SIR es muy diferente a la del modelo SEIR. La epidemia pronosticada por el modelo SIR llega más pronto a su punto máximo y tiene una incidencia máxima más alta y una duración más breve que la epidemia pronosticada por el modelo SEIR, que se prolonga en el tiempo. Además de simular poblaciones más realistas, los especialistas en modelización pueden hacer más complejos estos modelos dinámicos. Con frecuencia incluyen en los modelos intervenciones de salud pública para poner a prueba el posible efecto de una o varias intervenciones. Y los modelos compartimentados permiten incluir diversas intervenciones como son el uso de antivirus, vacunas, mascarillas, lavado de manos, cierre de escuelas, distanciamiento social, aislamiento y cuarentena. Cada una de estas intervenciones requiere la ecuación de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que a veces son muchas, para incorporar nuevos compartimentos y parámetros. Muchos modelos compartimentados también permiten incluir varias cepas del virus. Cualquiera de las modificaciones antedichas cambiará la dinámica pronosticada de la enfermedad. Como ven ustedes, ¿no? Todo lo que estamos hablando en este momento tiene una alta relación con las situaciones que estamos viviendo. ¿Y corredor endémico qué es?
Las epidemias y brotes pueden ser definidos como un exceso en el número de casos de un problema de salud dado en una población, un periodo y un lugar en particular. Sin embargo, determinar lo que constituye un exceso implica conocer lo que es normal o de esperar. La elaboración de canales o corredores endémicos permite definir los valores de casos esperados y de esta forma evidenciar de forma gráfica la aparición de un número mayor de casos. Existen múltiples métodos para determinar el intervalo de confianza. Una de ellas es mediante la determinación de la media geométrica de las tasas históricas y su intervalo de confianza. Estos métodos consisten en colocar una medida central y un recorrido de fluctuación normal de la incidencia para cada uno de los meses a partir de una serie de casos notificados en un periodo de 5 a 7 años. Todos estos métodos pueden considerarse modelos matemáticos, más o menos complejos, por medio de los cuales se pretende diagnosticar o pronosticar a partir de 5 o 7 cifras el número de casos que cabría esperar para ese periodo del año, con un recorrido superior y uno inferior. El más sencillo consiste en representar gráficamente el número máximo y mínimo de casos notificados cada mes, generando así una banda epidémica con un área inferior de seguridad y una superior o epidémica. Factores que deben tenerse en cuenta antes de elaborar un corredor epidémico. Las poblaciones, la serie de años que van a incluirse y los intervalos de tiempo determinarán el grado de precisión de los corredores epidémicos. En enfermedades de baja incidencia en poblaciones pequeñas o con intervalos de tiempo cortos, el papel que desempeña el azar se hace más prominente. La inestabilidad o dispersión de los casos notificados en los años previos condiciona notablemente la posibilidad de realizar predicciones. A mayor nivel de desagregación de la información, menor será la precisión de la predicción. Otra posibilidad para enfermedades endémicas de baja incidencia es la realización de corredores acumulativos. Se trata de corredores endémicos en los cuales no se utiliza la incidencia semanal, sino que en su lugar el gráfico se construye a partir de la incidencia acumulada. Los criterios de selección de las entidades patológicas tienen que ver con la selección de una enfermedad para realizar un corredor endémico. Habrá que tener presente que se trata de una enfermedad endémica, cuyo periodo de incubación sea breve y su evolución aguda. No tiene sentido realizar corredores endémicos para enfermedades de muy baja frecuencia, en las cuales la sola presencia de uno o pocos casos debe alertar a los sistemas de vigilancia. En las enfermedades de evolución crónica, la evolución de nuevos casos en un breve periodo de tiempo no tendrá en general mayor significación para la vigilancia epidemiológica y seguramente será la consecuencia de cambios o de la intensificación de los métodos diagnósticos o tamizaje o simplemente del azar. La agrupación de entidades patológicas es el otro criterio. Cuando la incidencia lo permita, será útil realizar corredores independientes para cada enfermedad y sus subgrupos, por ejemplo, diarreas, por grupos de edad o por agentes etiológicos. En poblaciones pequeñas se podrían mantener agrupadas las entidades con forma de transmisión similares, vigilando el comportamiento de un microorganismo o de una enfermedad, sino el de una vía de transmisión. Con respecto a las poblaciones, mantener la información y los corredores endémicos desagregados por pequeñas áreas geográficas favorecerá la posibilidad de detectar pequeños brotes locales que diluirían en cifras acumuladas de zonas más amplias. Este nivel de desagregación deberá equilibrarse con el aumento de la imprecisión de los resultados. En ciertas circunstancias, es justamente la vigilancia en poblaciones más grandes
y su consiguiente aumento de precisión, lo que permite detectar un brote. Es posible que en varias áreas se genere un número de casos mayor que la media, pero sin ingresar en la zona de alarma, mientras que sobre el corredor endémico de la localidad más pequeña, este ligero incremento en los niveles locales resulte en un ascenso notable. Debe tenerse en consideración los cambios que se observan en el número de habitantes de una población con el transcurso de los años. Siempre que sea posible, se deberá de disponer de cifras de población que permitan realizar corredores utilizando tasas de incidencia. La longitud de las series a intervalos de tiempo. Habitualmente los corredores se construyen con series de casos de 5 a 7 años. Es lícito presuponer que al aumentar el número de años mejorará el modelo de predicción, pero deberá tenerse en cuenta que si se analizan series muy largas, es probable que tanto las condiciones que mantienen la endemia como los criterios diagnósticos y los mecanismos de notificación y registro hayan cambiado. Si se considera una serie de 15 años, las condiciones de hace 15 años difícilmente podrán compararse con las condiciones actuales. Este tipo de cambio también deberá tenerse en cuenta cuando se considera un periodo de pocos años. Si acaban de realizarse mejoras sustanciales en una red de desagüe de una localidad, por ejemplo, la incidencia de enfermedades de transmisión fecal-oral debería ser menor que la pronosticada por el corredor endémico. En relación a los intervalos de tiempo, siempre sería deseable realizar corredores por semanas epidemiológicas, pero ante incidencias básicas habrán de utilizarse periodos mayores, 2 a 4 semanas, lo cual tenderá a estabilizar las fluctuaciones debidas al azar. La desventaja que supone utilizar periodos de 2 a 4 semanas es que se reduce la posibilidad de detectar tempranamente los brotes y que se retrasa la implantación de las consiguientes medidas de control. Bien, ¿habría algunas preguntas, por favor? ¿Hola? 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 Doctor, buenos días. Le habla el doctor Aliaga. Con gusto, doctor. ¿Cómo está? Bueno, bien. Señores alumnos, buenos días. ¿Hay alguna pregunta? El doctor ha terminado su exposición. Delegada. Sí, doctor, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, correctamente. Ningún compañero levantó la mano, por lo que estoy viendo, y no han escrito mensajes. Ya, entonces no hay ninguna pregunta. Hay algo que tengo que decirles. He estado controlando la asistencia y he estado tomando asistencia a todos los alumnos. Y me llama la atención de que hay algunos que recién entran al final. Bueno, en todo caso, ya la asistencia está tomada. Doctor, Sí, disculpe, diga. ¿podría considerar a la alumna Mera Niyamo, ya que por su casa ha habido un corte de luz y también me envió las capturas de que solamente estaba con datos y su celular ya estaba en 10%, entonces ya sería... Mire, eso del celular 10%, eso yo no tengo ninguna, digamos, no es ninguna justificación. Uno tiene que cargar su celular si no tiene computadora para el día de la clase. Eso es inadmisible. Doctor, bueno. Delegada. Yes. Sí, escucho. Estoy hablando con la delegada, no sé quién interrumpe. Doctor, Sí. soy la alumna que está justificado con la delegada. He Bueno, podido ingresar, pero se me está cortando bueno, la señal. señorita,
uno tiene que entrar a la clase, tiene que estar preparado para la clase. Si no tiene computadora o lo que sea, el celular debe estar totalmente cargado. Porque si no, estamos en qué situación? Pues no hay responsabilidad. Otra cosa más, he estado viendo la asistencia y definitivamente hay personas que parece que no les interesa la clase y si no les interesa, de repente tampoco les interesa desaprobar, ¿no? Entonces, estoy siendo claro y preciso en mis palabras. Estoy controlando estrictamente, no ahorita. Estoy controlando 30% y estoy controlando que el 30% de inasistencias no tiene derecho a nada. Es como si no hubiese llevado el curso, está desaprobado. No es como, está desaprobado. Tendrá que volverlo a llevar el próximo semestre. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. ¿Usted cree que podría enviarme el Excel de las asistencias para que No, los no, alumnos... no. Yo lo voy a tener hasta el final. Eso está documentado. No puedo enviarle los Excel, señorita. Estoy documentando todos los Excel de las asistencias. Eso lo van a tener ustedes al final. ¿Qué otra cosa Doctor, más hay? ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿doctor, puedo hacer una pregunta? Relacionado a la exposición. Ah, ya, bueno. Ya. Claro. Ya. Gracias, doctor Delgado, por su exposición. Sí, Ya tiene usted una última exposición la última semana. Le rogaría que me envíe a su PPT con tiempo, por favor. sí, sí.